asistidas en su parto en sus casas, con parteras, ¿no? Que no siempre llevan un proceso de limpieza, un proceso séptico en la atención. Y eso genera una fiebre puerperal y genera la muerte de la madre. Sí, doctora. Justo aquí mismo en esta página, aquí nos dan varios tipos de grupos y en el grupo 1 nos establece con embarazos que terminan en aborto. Entonces, el Ministerio de Salud aquí nos da indicadores. Estos son como que los iniciales, se podría decir, y termina en esto de embarazo que termina en aborto. Y nos da índices y bueno, eso era lo que estaba aún investigando, ¿no? Pero encontré estos indicadores. Nicole, hay que ser muy claro. Una cosa es embarazo que termina en aborto y otro es el embarazo que se lo conoce como criminalizado. El embarazo que termina el aborto son las señoras que se embarazaron y que por malformaciones o por causas de la naturaleza abortan. Esa es otra cosa. Tú deberías remitirte a los casos que llegan, por ejemplo, cuando son abortos provocados, llegan las señoras o las jóvenes con abortos, pero incompletos. ¿Qué quiere decir aborto incompleto? Quiere decir que la manipulación, ¿no es cierto?, hace que pues en el útero se queden restos de niños, restos de placentas, llegan con mucho sangrado, ¿verdad? Es por la manipulación de este aborto clandestino, ¿sí? Y ese es un dato. Y ese dato le da el Ministerio de Salud desde la maternidad, ¿verdad? Pero son, o no solo en la maternidad aquí, en la maternidad, en las maternidades de todo el Ecuador, en los hospitales de todo el Ecuador. Esos son datos, sí son datos que le van a servir, mi querida Nicole. Pero si usted me dice, mujeres que se embarazaron y abortaron, no siempre son el caso que tú quieres investigar. No sé si te quedó claro. Sí, Entonces, doctora. siempre hay que tener... siempre hay que tener muy claro qué es lo que quiero investigar, porque no puedo poner, que es lo que yo siempre les digo a las personas que están interesadas en investigar esto del aborto, es algo que está de moda, todo el mundo, es un tema que todo el mundo lo quiere hacer, o muchas mujeres lo quieren hacer. Sin embargo, hay que saber definir claramente, no todo tipo de aborto, no todos los abortos están en un mismo costal. No sé si me estoy haciendo entender. Sí, doctora. Justamente lo delimité a lo que es la penalización del aborto consentido con muerte. Entonces, lo, se podría decir, lo focalicé justamente Define a tú eso. cuál es el aborto consentido con muerte. Ya, bueno, eso nos establece el COIP, que está en el artículo 157. Y ahí nos dice que cuando una mujer quiere abortarlo, va hacia un centro y lo aborta. Bueno, usualmente son clandestinos. Entonces, aquí usted también nos explicaba que existe un aborto que simplemente no es que la mujer lo consiente. Entonces, por eso me fui por ese artículo del artículo 147. Pero ¿cuál es el aborto consentido con muerte? Porque, porque no es, si es que es clandestino, ¿no es cierto? ¿Dónde tú vas a encontrar los casos de una señora que se hizo un aborto en una casa voy a imaginarme en Guajaló? Lo que sucede es que mis indicadores aquí se basarán en cuáles mujeres han sido criminalizadas. Esto es un crimen. Por ende, esto debe existir algún tipo de castigo, se podría decir. Entonces, por esto se podría decir que sé que existió este tipo de delito, por medio de si es que fueron judicializadas Pero o no no. me hables, mi querida Nicole, no me hables generalidades. Dame datos. Si no hay datos, yo puedo decir, mira, es como que yo te dijera, te voy a decir, existen muchos accidentes de tránsito, hay muchos muertos y algunos heridos, hay unos cuantos atropellados.
Esos datos no me sirven. Pero si tú me dices, a ver, en el Ecuador cada año hay 200 accidentes de tránsito. De esos 200 accidentes de tránsito, 50 son volcamientos, qué sé yo, 30 son choques. De esos accidentes de tránsito ha habido 80 muertos, 40 heridos. Esos datos, yo cuando digo datos son números de estadísticas. Esos datos me sirven para la investigación. Pero si solo me quedo, había una vez, posiblemente habría, sí. Sí, posiblemente puede haber, pero yo no puedo trabajar una investigación con esa posibilidad de que habrá en algún espacio sideral un dato. Sí, no sé si te aclaré con eso, Nicole. Entonces, el momento en que tú me des datos, cifras, que realmente digan de ese caso. No sé, a ver, en el 2020 existieron 5 mujeres que fueron criminalizadas por abortar. Chévere, ese dato me sirve. Nicole. Doctora, sí. De hecho, sí hay datos, solo que primero me quise basar en el problema para luego poder irme hacia los datos, hacia los indicadores. Pero sí hay datos de eso. Yo no sé si por favor vuelves a compartir el problema. Claro. Aquí, doctora. ¿Cuál es la incidencia, que es el impacto del Código Orgánico Integral Penal, ¿no es cierto?, del Código Orgánico Integral Penal sobre quiénes? ¿A quiénes va usted a preguntar? Bueno, esto prácticamente me tocaría sacar del Ministerio de Salud Público. No, mi querida, en el problema yo tengo que ver. Hacia ¿A las quién? mujeres. ¿Lo cuales? Mujeres. Por eso te digo, o sea, la incidencia del el COI es sancionador, ¿verdad? Si tú dices que el COI en el artículo 147, ¿no es cierto?, ha penalizado el aborto consentido con muerte en mujeres, o sea, ¿las mujeres se murieron? Te pregunto, ¿las mujeres se murieron? Si es que hay pena, sí vivieron. Sobre la penalización del aborto consentido con muerte en mujeres. ¿Quiénes se murieron las mujeres? ¿Me ayudas a entender? No, doctora. Sería con muerte al feto. Ahí no dice el feto. Ahí te dice con muerte al feto. Así te dice el COI. No, es que justamente lo puse solo del aborto consentido porque así me establece el COIP, no establece netamente a... Sí, por eso te digo, o sea, lee literalmente, no imagines, lean por favor literalmente sobre la penalización de aborto consentido en muerte, dice en mujeres, ¿no es cierto? Ajá. ¿A quién se le va a penalizar? Porque la mujer se va a morir. La mujer va a consentir que le hagan un aborto, pero se va a morir. ¿A quién le penaliza? Lo que pasa es que claro, ¿Al médico? ¿Al partero o partera? ¿A quién le penaliza?
Lo que sucede es que no en todas las personas que tienen su aborto consentido mueren. Entonces, a estas personas que no mueren se les da esta pena, que esta está en el artículo 147. ¿Puedes leerme el artículo 147? Claro, doctora. ¿Tienes a la mano o te demoras para dar paso a otra persona? No, doctora, sí le tengo en la mano. Ya. El artículo 147 nos dice, aborto con muerte. Cuando los medios empleados con el fin de hacer abortar a una mujer causen la muerte de ésta, la persona que los haya aplicado o indicado con dicho fin será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a Ojo, 10 años. ojo, no avances. Las personas que hacen abortar. ¿Leíste bien? Sí, sí. Entonces la pena no es a la mujer, pues que se muere. ¿A quién? En efecto, sería la pena hacia la persona que lo haya realizado, o sea, Claro, que lo haya ejecutado. el Ujú. partero, la partera, el enfermero, lo que sea que ejecutó este aborto y que la señora se murió, así ella ha dado consentimiento. Entonces, ¿a quién le penalizo yo? ¿Quién es el que va a la cárcel? El que realizó el aborto. La persona que, sí, a las personas que realizaron el procedimiento. Y con esto Eso los dice, indicadores serían, eso dice ahí literalmente la ley. Entonces, ¿qué quieres hacer con tu problema? Ojo, ahí no dice, tu problema estás hablando de las mujeres. Por eso te digo, ¿quiénes va? La incidencia, ¿quiénes? eh, Chequea tu problema. Chequea tu problema y sería, ¿cuál es la incidencia del COIB en el artículo tal, ¿no es cierto? Para las personas que realizan abortos clandestinos, en donde la mujer muere. No sé si me estoy haciendo entender. Te toca sí, reformular doctor. eso. Y entonces ahí no te calza un dato de cuántas mujeres murieron. El dato del contexto es cuántas personas están presas por esta situación, que es al revés. No sé si te estoy aclarando, mi querida amiga. Estás, estás queriendo, como yo siempre les digo, mi querida amiga, con todo respeto, estás queriendo armar este rompecabezas con un martillo. Y la ley te está diciendo, no, es otra cosa. No, la ley te está diciendo, vea, yo lo que le quiero es coger preso al que le hizo el aborto. No a la señora que se murió, porque se murió, ¿verdad? Sí, Nicole. doctora. Sí, lo que sucede es que ahí, en efecto, para hacer lo que yo tenía en mente sería el artículo 149, que sería el aborto consentido. Y ahí sí es la persona que haga abortar, ahí sí es la persona que haga abortar a una mujer que ha consentido en ella será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Haga abortar, Ujú. haga O, abortar. Es o a que que, haga abortar. que cause su aborto o permita que otro se lo cause será sancionada con una pena de libertad de 6 a 2 años. Ujú. Debes concretar bien tu problema de investigación. No encuentro muy general, o sea, lea bien, precise bien lo que quiere investigar. Tú quieres investigar, tú quieres investigar a las señoras o jóvenes que han decidido abortar los años de prisión que les dan. ¿Eso quieres hacer? No Eh, sé, porque fíjate que en tu problema hay dos hilos, ¿no? Hay dos hilos de un mismo villo, dos puntas de un mismo villo. El uno está haciendo referencia a las personas que están haciendo abortar y que las señoras se mueren o son estas personas que clandestinamente están haciendo abortar. Y la otra punta del ovillo están las jóvenes que quieren abortar, ¿no? Entonces, pon en tu cabeza con cuál de los dos lados quieres trabajar. No puedes trabajar los dos en un solo, ¿verdad? sí, doctora, en efecto.
Entonces, hay que rever, repensar, puntualizar bien. Porque como te dije, ¿por qué no te salen, mi querida amiga, los indicadores? Porque todavía estás hablando de generalidades. El momento en que tú te precises sobre todo con quiénes vas a trabajar, los indicadores te salen fácilmente. ¿Estamos? Gracias, doctora. Doctora, disculpe una pregunta. Y en el caso de los indicadores que vi hacia las mujeres que fallecieron, ahí sí pudiera ser direccionado hacia el planteamiento que pusimos al inicio. Yo no te puedo decir si sí o si no, porque tiene que estar bien claro el problema. No es al revés, o sea, quiero investigar esto y tengo estos indicadores. Es que eso me preguntó ahorita de los indicadores, yo no tenía bien el problema. Si es que no tiene indicadores, ¿qué pasa? Si no tiene indicadores precisos, no tiene problema, mi querida amiga. Y si no tienen indicadores, no van a poder avanzar. Y si no pueden avanzar es porque no tienen el problema claro. Esta semana nos vamos a complicar un poquito más con las variables. Y ahí ustedes van a tener que volver a repensar. Bueno, ¿quién más? Nicole, te dejo para que te Gracias, rompas doctora. un poquito la cabeza. No sé si alguien más quiere compartir o comentar su problema. ¿No? Bueno, parece que no hay inquietudes, entonces supongo que todo está muy claro, ¿no es cierto? Bueno, vamos ahora a la otra confusión. La primera confusión era esto de qué son los indicadores y el problema, que creo que ya quedó claro. Esto de los contextos, ¿quedó o no quedó claro, compañeros? ¿Quedó claro? ¿Me contestan, por favor? Sí, doctora, está claro. Ok, ya, entonces está claro eso. Vamos a la otra confusión, ¿no es cierto? Cuando me dicen, ¿y esto del microensayo? ¿Y por qué diablos nos hace hacer un microensayo? O sea, ¿qué quiere hacer la profesora con el microensayo? Entonces les voy a compartir nuevamente para ir. No, ¿por qué nos... Dime. No, una consulta nomás en lo referente que le estaba... No sé si me escucha. Ay, mira, se me Sí, cerró. sí, te escucho. Ya, en los indicadores, por ejemplo, en el ejemplo que yo había compartido la semana pasada, hay un indicador que se encuentra en el periodo de la prepandemia. Fue el último que hicieron en cuanto a la provincia, que es en la parte que usted nos decía de los indicadores. Justo estaba aquí hablando. En Meso creo que es lo de la provincia, ¿verdad? Ujú. Entonces, ese indicador de ese año 2019 nos sirve para colocarlo en la tarea, porque en el 2020 no hay estudios, solo está antes y ahora están realizando uno del 2021, creo, pero todavía no lo han publicado. ¿Serviría el del 2018 en el caso de los Claro, indicadores? claro que le sirve. Depende de la investigación, pero claro que le sirve. Claro que le sirve porque no tenemos datos durante la pandemia, ¿no? Claro, o sea, Entonces, datos a nivel nacional están ahora. A nivel micro, macro, meso y micro también están en la ciudad de Quito, solo que no hay es a nivel provincial. O sea, el último es el del 2018, por eso, porque tal vez en la tarea encuentre del 2020, 2021 en macro, pero en meso solo hay del 2018, por eso es la pregunta. no importaría. Ok, No importaría, aclarando, lo que tú acabas de hacer es aclarar que no hay datos para provinciales debido a la pandemia, ¿verdad? Entonces, si tú pones esos datos, esa aclaración es muy válida. ¿Sí? sí, Doc, muchas gracias por la información. Ya. Déjenme encontrar que estoy ahorita perdida aquí en... ¿Dónde está? ¿Dónde está?
A ver, ¿qué es lo que yo les decía a ustedes? Rúbrica. No sé si ustedes están mirando, compañeros. Este es el formato, digamos, es el plan que usted tiene que ir llenando. Cada uno de estos ítems tiene que ir llenando para presentar. Al finalizar de este curso, usted debe presentarme este documento lleno. Este documento debe llegar entre 18 y 20 páginas. Este es el esquema, ¿no es cierto? ¿En dónde estamos en este momento? En este momento estamos en el principio, ¿no? ¿Cuál es el principio? ¿Por dónde se parte, no? Se parte por la formulación del problema. Es decir, estamos aquí. Aquí tenemos que escribir el problema. En la formulación del problema, vamos a escribir el problema. ¿Cómo lo escribimos en la formulación? En la formulación lo escribimos siguiendo esto, ¿no? ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿a quiénes vamos a investigar? ¿En dónde lo vamos a hacer? ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Aquí escribimos claramente nuestro problema de investigación. Y acá usted ve que dice planteamiento del problema. No sé si está viendo. ¿Sí o no? ¿Está viendo? Sí, Doc. Entonces, en el planteamiento del problema, usted tiene que explicar. Es decir, va a ser una especie de, no va a poner títulos. Yo lo pongo por manera didáctica, si usted quiere. Una introducción. ¿Qué es esto? Usted va a explicar qué va a investigar. ¿Sí? Entonces, el momento en que usted puede explicar su problema, ¿qué es lo que usted va a investigar? Es porque su problema planteado acá está bien clarito en su cabeza. Entonces, usted aquí va a explicar qué es lo que quiere investigar. Luego, usted va a hacer otro párrafo de argumentación. ¿Qué es el párrafo de argumentación? Decir por qué. ¿Por qué va a investigar esto? ¿Por qué va a investigar esto? ¿Sí? Y en el otro párrafo va a poner los ejemplos. Y va a decir, yo voy a investigar este tema porque en el Ecuador está pasando esto. ¿Sí? Entonces, comienza con los ejemplos macro. En la provincia en la que yo quiero investigar, tengo estos datos. Y también en la ciudad donde voy a hacer macro, meso y micro. Y va a decir, y en la ciudad donde que yo voy a investigar hay estos datos. ¿Sí? Y luego va a concluir. ¿Cómo va a concluir? La conclusión siempre está de acuerdo al primer título, al primer párrafo. ¿Qué va a concluir? En conclusión, voy a investigar cómo se han penalizado a las personas que realizan abortos clandestinos. Ah, ya. ¿Por qué? Porque el primer párrafo dijo que en la presente investigación se va a analizar cómo se aplica el COIB, artículo no sé cuánto,
o cuál es la eficacia, cuál es el alcance del COIP artículo tal para las personas que cometen abortos clandestinos. ¿Por qué? Porque estas personas generan una alta densidad o muchas muertes a jóvenes que recurren a que se les practique abortos sin el conocimiento, sin las destrezas médicas necesarias, sin la higiene o la asepsia necesaria, lo que provoca la muerte del feto y de la madre, ¿no es cierto? Entonces ya hice la introducción, el argumento. Por ejemplo, a nivel del país hay tantos detenidos, a nivel de Pichincha tantos otros detenidos, y a nivel de Quito tantos detenidos en la cárcel del Inca, se me ocurre, no sé. En conclusión, yo pienso investigar cuál es la eficacia, cuál ha sido en los últimos años la eficacia del COIP en los casos de las personas que cometen aborto. ¿Dónde va esta explicación, estos 4 párrafos que yo le estoy pidiendo que aprenda a escribir? ¿Dónde va esto? En el planteamiento del problema. Estamos ahora con claridad. ¿Qué es lo que yo le estoy pidiendo cuando usted le digo, escriba un microensayo de su problema? ¿Está claro o no? Compañeros, Sí, ¿está doctora. claro? Aquí no hay citas, aquí solamente puede haber citas cuando se trata, en los datos tomados del INE en el 2018, datos tomados del Ministerio de Salud en el 2020, datos aquí pero en la introducción y en la argumentación es su explicación, aquí el investigador explica qué es lo que quiere investigar. En la argumentación el investigador explica por qué quiere investigar este caso. En los ejemplos, el investigador va a poner los datos macro, meso, micro que va a encontrar de la realidad nacional. Y el investigador va a concluir y va a decir, por todos estos datos, como quien dice, vean, por todos estos datos que les estoy demostrando, yo voy a investigar este problema. No sé si existe, ahora les quedó más clara esta confusión, ¿dónde diablos vamos a hacer este microensayo que está pidiendo la profesora? ¿Dónde ponemos estos datos? No sé si ahora les quedó claro. Sí, doctora. Ahora, para este deber, solo le pido que ponga este problema y que ponga estos datos. Porque si ya tenemos estos datos, para usted le va a ser más fácil en la siguiente tarea a escribir el planteamiento del problema. Sí, entonces, ¿en qué consiste, mis queridos amigos? Insisto, reitero, ¿en qué consiste el deber de esta tarde? En escribir su problema y en poner los datos. Porque si usted no tiene datos, no tiene problema. ¿Está claro, compañeros? ¿O no todavía? Sí, doctora, está claro. Entonces no se confundan las dos cosas, Esto del microensayo es una destreza que usted tiene que saber escribirla, pero eso va a ser el siguiente deber. En este deber solamente escriba eso. Y mañana ya tendremos que ver las variables para concretar bien el problema. Mañana vamos a entrar a ver qué es una variable para concretar el problema. Que ahí se les complica quizás un poquito más. Cada día, mientras vamos avanzando, van a tener que ir regresando. Como les digo, el problema no está escrito en piedra, mis queridos amigos. El problema tiene que irse cambiando mientras vamos avanzando con la investigación. Se va puliendo y repensando hasta que le quede perfecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, estoy mirando
que son las 7:30 y en, qué sé yo, en 4 horas más tiene que estar subido el deber. Y todavía les veo que están un poquito verdes. Entonces les dejo para que vayan pronto a hacer su deber. Porque este deber no tiene recuperación. Porque hemos venido ya trabajando algunas semanas en esto. Entonces les dejo para que vayan a concretar su deber. Dígame, compañero, ¿quién está levantando la mano? Yo, doctora, muy buenas noches. Dígame, compañero Cristian. Era para mencionarle para que nos habilite el lado virtual, ya que no nos permite a los que subieron el deber nuevamente subir el deber, doc, porque ya no sale para poder subir nuevamente. Ya voy a habilitarle. Para los que ya subieron, ¿no? Sí, doc. Ya les voy a volver a Muchas gracias. habilitar el deber. Bueno, compañeros, hasta mañana. Espero que les rinda estas horitas y terminen pronto su deber, su investigación, su problema. Si no encuentran indicadores, amigos, piensen, rómpanse un poquito la cabeza y armen nuevamente un problema y busquen datos, busquen datos. Hasta el día de mañana, compañeros, a esta misma hora. Hasta mañana. Hasta mañana.